Ok, buen día. Mi nombre es Armando Vitorangeli, soy capitán de navío retirado de la Armada Argentina, licenciado en Sistemas Navales. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante, que es valor, alineación de objetivos, costo, riesgo y desempeño. ¿Cómo y en qué nivel juega cada uno de ellos? Todos sabemos que la ISO 55000, en su conjunto, son normas que están diseñadas para incrementar el valor de una organización a través de la gestión de sus activos. Y esto lo hace a través de dos caminos. El primero es alinear los objetivos de la organización, tanto vertical como horizontalmente. Y el segundo es equilibrar el riesgo, el costo y el desempeño de los activos. Todo esto se realiza en diferentes niveles, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de llegar a una conclusión en la cual nos diga dónde juega cada uno de estas cosas. La agenda que vamos a seguir es la que ven: niveles de conducción, el concepto de valor, la alineación de objetivos, costo, riesgo y desempeño, para, por último, plantear las conclusiones. Vamos a los niveles de conducción y sabemos que hay tres niveles: el estratégico, el táctico y el técnico. Comenzando por el estratégico, Michael Porter plantea que la estrategia es una combinación de fines y medios. Los fines que la empresa se está esforzando por alcanzar y los medios que está utilizando para llegar a esos fines. Por su parte, Peter Drucker dice que es una decisión presente con efecto futuro. Ambas definiciones nos dicen muchas cosas: fines y medios y futuro. Hay otra definición que me gusta mucho, que habla de un conjunto de acciones que se implementarán dentro de un contexto determinado. Y eso es importante, porque las organizaciones están solas en el mundo, sino que están sumergidas en un contexto, con el objetivo de lograr el fin propuesto. Ahora, ¿cuándo usamos la estrategia? En primer lugar, cuando hay incertidumbre. Yo no sé qué va a ocurrir dentro de 5 o 10 años, el mundo es cambiante, es imposible saber a ciencia cierta qué va a ocurrir, por lo cual la estrategia tiene un carácter especulativo, se especula con lo que va a pasar en el mediano o largo plazo. Es para sucesos futuros complejos, para cosas simples no voy a hacer un planeamiento estratégico. Cuando hay cuestiones complejas que ameriten un conjunto de decisiones, sí, pero si no, de otra forma no voy a usar un planeamiento complejo. Y por último, cuando hay relaciones de poder entre actores, o sea, no estamos solos en el mundo, necesariamente las organizaciones tienen relaciones de poder con otras organizaciones, con entes reguladores, etc., dentro de contextos inciertos que los van a afectar. Pero hay una cuestión fundamental cuando hagan un plan estratégico, que la estrategia sensata jamás debe dejar de perder de vista la factibilidad táctica. O sea, si tácticamente no es cumplible el plan, no sirve. ¿Qué es la táctica? Básicamente es un método empleado para el logro de un objetivo. En el mundo empresarial se habla de sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en particular. ¿Cuál es fundamentalmente la misión de la táctica? Operacionalizar el plan estratégico en acciones técnicas. Es el nexo que une el nivel más alto con el nivel más bajo. ¿Qué es la técnica? Son procedimientos, normas, protocolos que se utilizan para obtener un resultado que es determinado y efectivo. O sea, la técnica necesariamente termina ejecutando lo que la táctica planifica. Entonces ahora veamos cómo juega cada nivel. El estratégico le indica a la organización el qué y el para qué. Fija objetivos a largo plazo, mediano plazo, más a largo que a mediano. Trabaja en incertidumbre, o sea, no sabe a ciencia cierta qué lo va a ocurrir. Evalúa KPIs y desarrolla un plan estratégico. El nivel táctico le dice a la organización el cómo y el cuándo. Fíjense que bajamos del qué y el para qué al cómo y el cuándo. Fija tácticas para lograr el objetivo estratégico en el corto plazo. Obviamente es el nexo entre lo estratégico y lo operativo. Trabaja con información. ¿Por qué digo que trabaja con información? Porque dentro de un año, si a mí
me dicen vamos a producir 100 unidades, planifico para 100 unidades. Ahora, realmente yo no sé si voy a vender 80 o 120. Se va a ir corrigiendo con el tiempo. Es un plan. Trabajo con información, pero no tengo ciencia cierta. Reporto resultados a la estrategia en forma de KPIs y se expresa a través de un plan táctico. El operativo es la parte ejecutora de la organización, cumple procedimientos y tareas, trabaja con datos. Acá sí que le dicen la semana que viene hay que producir 10. Y tiene que producir 10, como mínimo. Aporta información de detalle a la táctica y trabaja en base a programas, órdenes de trabajo, etc. Teniendo estos tres conceptos de estrategia, táctica y técnica, vamos al concepto de valor. Y para el concepto de valor vamos a bucear un poco en las tres ISO 55, la 55.000, la 1 y la 2. La 55.000 da información general sobre la gestión de activos, no habla de sistema, habla de gestión de activos. Cuando habla del beneficio de la gestión de activos, dice que permite a la organización obtener valor de sus activos en el logro de los objetivos organizacionales. O sea, no se obtiene valor para algo, se obtiene para alcanzar los objetivos organizacionales, que son de nivel estratégico. Obviamente que lo que constituye valor va a depender de esos objetivos, pero también va a depender de la organización, de cuál es su naturaleza y su propósito, y de las partes interesadas, que es un gran tema, las partes interesadas, que tiene necesidades y también tiene expectativas. Además, apoya la gestión, la obtención del valor, balanceando el costo, el riesgo, el desempeño, manteniendo siempre la calidad de servicio. Cuando vamos al capítulo 3, en definiciones y términos, no incluye una definición de valor. Eso es un tema llamativo. Pero en el punto 321 activo, en una de sus notas, dice, el valor puede ser tangible o intangible, contable o extracontable, e incluye la consideración de riesgos y obligaciones. Y me quiero detener en tangible e intangible. Por ejemplo, una empresa, vamos a poner un nombre, Coca-Cola. Para ellos es mucho más importante el valor de la marca que el valor de los activos que tiene. Dicho por la gente de Coca-Cola. Entonces, ese valor de la marca es un intangible y como tal tiene que ser protegido. Entonces, es para tener en cuenta. Otro caso, una empresa de saneamiento. ¿Cuál es su valor? ¿Los activos que tiene o la salud pública? Lo vamos a charlar después. Cuando hablamos de fundamentos, la gestión de activos se basa en cuatro fundamentos: valor, alineación, liderazgo y aseguramiento. Cuando habla de valor, obviamente dice que los activos están para proveer valor, no por el valor en sí que tienen los activos. Se centra en el valor que el activo puede proveer a la organización. Y el valor tiene que ser determinado por la organización y sus partes interesadas en función de los objetivos de la organización. O sea, estamos viendo que está en un nivel alto, porque cuando habla de objetivos de la organización, el contexto de la norma habla de nivel estratégico. No lo dice, pero lo dejan entrever. Cuando hablamos de la 55.001, que especifica requisitos de un sistema de gestión de activos, no habla de la palabra valor. Ahora, en el capítulo 6, cuando habla de planificación, se puede inferir que para lograr valor se debe analizar el contexto y las partes interesadas, o sea, dónde está metida la empresa, el establecimiento de objetivos que respondan a las conclusiones del primer análisis, alinear los objetivos mediante un proceso que va de arriba hacia abajo, de lo estratégico a lo operativo, y la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos y oportunidades. Por favor, tengan a bien tener los micrófonos apagados porque estoy teniendo un retorno. O sea, la conclusión es que el valor está por sobre el sistema de gestión de activos. El valor pertenece a la gestión de activos. Cuando vamos a la 55.002, que habla de la orientación para implementar un sistema de gestión de activos,
no dice en qué momento se define el valor. Pero tenemos que analizar en el contexto interno, y dentro del contexto interno hay algunos aspectos que son fundamentales, que son la misión, la visión, los valores y los objetivos organizacionales. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos el análisis. ¿Por qué? Porque es la luz que nos va a guiar en el camino. Es el faro. Yo no puedo ponerme a analizar otras cuestiones sin tener en cuenta cuál es mi misión, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los valores y cuáles son los objetivos, si no me voy a cualquier lado. Analizo también el contexto externo, bajo la misma luz, las partes interesadas, requerimientos y expectativas. Y con ello dibujo el valor, defino cuál es el valor. Cuando habíamos dicho de la empresa de saneamiento, cuando se hizo para la Dirección de Mantenimiento y Talleres de AISA en Argentina, se definió el valor como la salud pública. ¿Por qué? Porque la salud pública ameritó, la falta de salud pública, que se genere un sistema de provisión de agua potable y un sistema de evacuación de líquidos cloacales. Evidentemente, si la AISA no produce agua y no retira los líquidos cloacales, la salud pública se va a ver afectada. Entonces, el valor a maximizar es la salubridad pública. Es un intangible. Obviamente esto no implica ser eficaz solamente, hay que ser eficaz y eficiente. Definido el valor, podemos hablar del alcance del sistema de gestión de activos y posteriormente del plan estratégico de gestión de activos. Algunas cuestiones. El valor no es absoluto. Puede ser visto de diferentes formas por diferentes partes interesadas en distintas situaciones. Es el resultado entre la suma de las necesidades de la organización y las partes interesadas y los recursos utilizados, financieros y no financieros, para el logro del valor. Y acá me quiero detener. La contraposición entre necesidades genuinas e intereses personales hace perder el valor. Esto se evita alineando los objetivos. ¿A qué me quiero referir? Vamos a poner, no vayamos a una cuestión de actos espurios. Hablemos, por ejemplo, de un jefe de producción, un gerente de producción eficiente, que quiere ser eficiente. Entonces hace producir en menor tiempo lo que debe producir o más. Fuerza las máquinas, induce errores, puede afectar la calidad. Y ese interés personal para sobresalir hace perder valor. ¿Cómo lo freno? Cuando alineo los objetivos y le digo, usted tiene que producir tanto. No excederse de tanto, porque cuando hago el análisis de costo de producción, costo de mantenimiento, usted me está tirando los costos a la basura. Por eso es importante alinear los objetivos, porque cada uno va a tener que hacer lo que corresponda que haga, lo que debe hacer para lograr el valor. Y es el secreto de la gestión de activos. Por ello, el valor tiene que definirse en el nivel estratégico. No puede ir más abajo. Si no defino el valor, no puedo iniciar la implementación de un sistema de gestión de activos. Ahora veamos la alineación de objetivos. La alineación de objetivos no aparece con la PAS 55 o la ISO 55000. La alineación de objetivos es mucho más vieja. Peter Drucker, que habíamos hablado al principio, mostrado su definición de estrategia, en el año 1954 publica el libro The Practice of Management. Y ahí plantea la administración por objetivos, donde habla de la definición de objetivos, un objetivo común para la empresa, y objetivos inferiores vinculados a los objetivos superiores. También habla, por ejemplo, de ponerse de acuerdo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en los objetivos a alcanzar. Posteriormente, en 1965, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos plantea lo que se conoce como Sistema de Planes, Programas y Presupuestos, PPBS en inglés, S3P en castellano. Este sistema parte de objetivos estratégicos nacionales y va bajando hasta terminar en programas, ya sea de personal, de adiestramiento, programas logísticos, etc. Este sistema americano luego se extiende a otras fuerzas armadas del mundo, por ejemplo, a Fuerzas Armadas Argentinas.
En definitiva, ¿qué es la gestión de activos? Dijimos que era una actividad coordinada de una organización para obtener valor de los activos. ¿Y qué hace la gestión de activos? Traduce los objetivos de la organización en decisiones. Las decisiones están relacionadas con activos, planes, actividades, etc. Pero para ello utiliza un enfoque basado en el riesgo. ¿Cómo lo hace? Alinea los objetivos. La ISO 55001, 2 y 1 y 2 se explayan mucho sobre esto. Pero además, el TC251, el comité de la ISO que trata la ISO 55000, emitió la ISO 55010, que es una orientación sobre la alineación de las funciones financieras y no financieras. Este es un tema complicado. Lo vamos a ir hablando, sobre todo cuando hablemos de costo, riesgo, desempeño, pero es donde se produce la mayor cantidad de rispideces. Fundamentalmente cuando hablamos de funciones no financieras, hablamos de producción y mantenimiento. Y cuando hablamos de funciones financieras, hablamos en general de la logística. Logística para producir, logística para mantener. Fíjense que habla de arreglo deliberado, relación y entendimiento mutuo de preocupaciones comunes dentro de una actividad particular o entre actividades. O sea, está tratando de que los niveles paralelos de producción, mantenimiento y logística respeten el objetivo fijado y no que el logístico compre para ahorrar costos el efecto más barato que después genere una parada de planta o una avería en una máquina, o simplemente que mala calidad de producción. Los objetivos se tienen que alinear vertical y horizontalmente. Acá lo pueden ver perfectamente, la alineación vertical, hay objetivos estratégicos de la empresa que derraman en objetivos de nivel gerencial. A su vez, los objetivos de nivel gerencial tienen objetivos de nivel departamento. Los objetivos estratégicos son medios para los objetivos de la gerencia. Fíjense que cada objetivo está enmarcado en otro objetivo de orden superior. Ahora, en el camino inverso, ningún objetivo es un fin en sí mismo, son fines del otro, o sea, el cómo voy a ejecutar. O sea, cuando hablamos objetivos de la gerencia, el cumplimiento de estos objetivos es a fin de lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Los objetivos del departamento son objetivos a fin de lograr los objetivos de la gerencia. Esta alineación vertical permite que cada parte de la organización contribuya con su trabajo y cumpliendo sus objetivos a lograr el objetivo estratégico general de la empresa. Horizontalmente, es dentro de cada nivel de la organización, o sea, los objetivos gerenciales tienen que estar alineados y los objetivos departamentales de una gerencia también tienen que estar alineados. Si se produce un desbalance entre los objetivos departamentales, evidentemente el logro del objetivo de la gerencia no va a ser satisfactorio. Lo mismo a nivel gerencia, los objetivos estratégicos de la empresa no van a ser satisfactorios. Y esto se ve mucho en repuestos versus mantenimiento. Vamos a ver cómo se desarrolla la alineación dentro de un plan estratégico de gestión de activos y podemos ver que nacen los objetivos organizacionales. Aparece el PEGA con los objetivos de la gestión de activos, los planes de gestión de activos y la implementación de los planes en el portafolio de activos. O sea, alinea los objetivos de la organización con los objetivos de la gestión de activos. Tiene que estar perfectamente alineado. No puedo irme por las ramas. Y ahora vamos al problema de la alineación entre funciones financieras y no financieras. ¿Por qué? Porque uno necesita gastar y el otro no quiere gastar, quiere ahorrar. A uno le piden eficacia
en el mantenimiento de los activos o eficacia en la producción, y el otro le piden eficacia en el gasto. Y parece una contraposición. Ese es el problema. Acá es donde el gerente de mantenimiento tiene que abandonar lo técnico para pasar a la gestión. O sea, el gerente de mantenimiento tiene que saber necesariamente de Figarros. Tiene que saber, porque si no, no puede mandar a la gente que tiene abajo. Pero cuando llega a esa posición tiene que olvidarse un poco de lo técnico y pasar a lo empresarial. Y tiene que trabajar con demostraciones financieras para explicarle a los financistas por qué tienen que gastar X cantidad de dinero. Por eso decimos que la alineación de objetivos debería estar en nivel táctico, porque se maneja entre gerentes. Ahora, cuando hay conflicto entre ambas funciones, la financiera y la no financiera, el gerente de mantenimiento, en este caso, debería estar dispuesto a escalar si aprecia que una decisión de la función financiera va a incrementar el riesgo de forma tal que las consecuencias de ese riesgo puedan provocar un daño importante a la organización. No puede quedarse callado. Tiene que ir hacia arriba a mostrar, miren, si no gastamos esto, vamos a tener este riesgo y estas consecuencias. Y ahora vamos a hablar un poco de costo, riesgo y desempeño. El costo tiene que pasar de intuitivo a justificado, el riesgo de evitarlo a controlarlo, y el desempeño no tiene que ser el máximo, tiene que ser el óptimo. O sea, el balance tiene que ser óptimo y no rígido. ¿Cuál es el objetivo inmediato? La eficacia. El ulterior, la eficiencia, y hay que gestionar el ciclo de vida como un todo. El costo financiero y no financiero debe controlarse para poder obtener valor de la organización. Si yo no controlo los costos, mal voy a poder obtener valor porque voy a estar gastando demasiado en cumplir mi objetivo. O sea, tengo que ser eficiente, no solo eficaz. El costo es una consecuencia. O sea, toda decisión que se tome va a tener efectos financieros, tanto de ingresos, porque no entran, o de egresos, porque gasto más. Podemos definir entonces que si el riesgo es la probabilidad por la consecuencia, en la consecuencia estamos trabajando los costos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque el costo pasa a ser un efecto financiero de una decisión expresado en forma de dinero, que se tendría que invertir para que un evento se desarrolle tal cual como fue planificado. O sea, el costo es la parte, digamos, negativa en la ecuación del riesgo. Cuando hablamos de riesgo, la reducción de la probabilidad o consecuencia de un riesgo tiene necesariamente valor positivo para la organización y sus partes interesadas. Ahora, ¿hasta dónde? Reducir los riesgos va a mejorar la eficacia de la organización y en el tiempo su eficiencia, si los controlamos. Para eso la organización tiene que gestionar los riesgos y tiene que tener un plan de acción que tiene costos asociados. Y esos costos asociados están, en primer lugar, a las consecuencias. ¿Por qué? Porque el costo de las consecuencias es la sumatoria de los costos por pérdida de producción. ¿Cuánto me cuesta dejar de producir? ¿Cuánto me cuesta una parada de planta? ¿Cuánto me cuesta reparar lo que se rompió? ¿Y cuánto me cuesta el impacto del hecho sobre la seguridad de las personas o el medio ambiente? Algunos de estos impactos pueden tener un costo intangible, o sea, si mi costo genera, en el caso de una empresa de agua y saneamiento, falta de agua, o en el caso de una marca, la afectación a la marca. Y también las acciones de prevención o mitigación van a tener costos, o sea, nada es gratis. Y ahí vamos a tener el costo de las intervenciones, por el costo propio de las fallas, por el costo de producción diferida, o sea, paro, ¿cuánto me sale recuperar la producción? Cuando hablamos de desempeño, tenemos que ver los activos no solo desde el mantenimiento, no solo desde la confiabilidad o la disponibilidad, tenemos que verlo desde el funcionamiento del conjunto. Si yo utilizo los activos por sobre o por debajo de su performance, me estoy perjudicando. Cuando lo ejecuto por sobre los utilizo por sobre su performance, estoy gastándolos de más.
gastando el activo, forzándolo. Cuando lo utilizo por debajo de su performance, estoy perdiendo dinero. Acá aparecen dos indicadores claves. Uno es la efectividad de los tipos y el otro es el tiempo medio para reparar. Fíjense que el OEE me puede evidenciar cuáles son los puntos flacos del sistema, ya sea por una operación inadecuada, por falta de mantenimiento, por falta de insumos, por errores de personal. Acá es importante que el OEE no se mida exclusivamente desde la óptica del mantenimiento, porque si cuando la gente tiene un descanso de 15 minutos y ese OEE se cuenta para mantenimiento, ¿qué tiene que ver mantenimiento con el descanso de 15 minutos? Si se produce una aglomeración de material y debo parar la línea por una desatención o un error de operación, eso no tiene que contarse a mantenimiento. Si se hace una buena gestión del OEE, vamos a poder determinar realmente dónde tenemos los problemas. Y van a saltar muchas veces que no son solamente de mantenimiento. Van a saltar que operación también tiene sus culpas, que muchas veces seguridad tiene sus culpas, porque para hacer una intervención ante un aviso, necesito que seguridad me habilite y no encuentro el de seguridad que andaba en la otra punta de la planta y demoro 1 hora en que venga y me habilite a trabajar en altura o a trabajar en tablero. Esas son cuestiones que hay que ir puliendo, pero si no tengo una forma de medirlo, es imposible determinar dónde estamos con los puntos flacos. El otro tema es el MTTR. El MTTR es, si lo tomamos desde el punto de vista del mantenimiento, es detecto una falla y la soluciono. Por ejemplo, se cae un sistema, detecto que es una tarjeta, cambio la tarjeta, detección 5 minutos, cambio de tarjeta 10 minutos. Hasta ahí está perfecto, 15 minutos de MTTR. Vamos a suponer que no tengo la tarjeta. Si no tengo la tarjeta, tengo que salir a comprarla. Tengo que pedirle que me den la plata para comprarla, por lo mejor tiene un monto determinado que no es el que yo esté habilitado para gastar. Entonces, termino yendo a una demora que no es mía, es una demora logística. Yo debería haber tenido la tarjeta y ahí viene la pregunta, ¿usted pidió la tarjeta? Sí, yo la pedí, pero el financista no me la compró. Acá está el memorando, yo le mandé el mail diciendo, necesito tener esto en stock porque el costo de la parada de planta es muy alto. Bueno, el MTTR me va a poder permitir medir la eficacia del sistema logístico si yo lo utilizo correctamente y no cargo únicamente desde que se produce la falla hasta que levanto el equipo a funcionamiento. Ahora, ¿cómo balanceo costo, riesgo y desempeño? Y tengo que adoptar un sistema de unidades que permita cuantificar parámetros. Y los parámetros son distintos. Entonces tengo que medir todo en base a costo monetario y frecuencias. Genero 3 curvas, una de riesgo, otra de costo por pérdida de eficiencia y otra de costo de mantenimiento. La suma de esas curvas me va a dar un impacto total. Fíjense que no necesariamente las 3 curvas se cortan en un punto. Sí voy a tener un punto óptimo que me va a dar el intervalo óptimo de trabajo, el intervalo óptimo de intervención, que va a estar relacionado con el impacto total. Hay un software que se dedican a esto, pero yo creo que hay un sistema más fácil, que es plantear diferentes tipos de escenarios de producción, mantenimiento y riesgos asociados y analizar los costos de cada uno. ¿Cómo los analizo? En base al TOTEX, que es la sumatoria del CAPEX más el OPEX más el costo de los riesgos. Determinar cuál va a ser el más económico para alcanzar los objetivos fijados, manteniendo la calidad del producto o servicio. O sea, de los escenarios, ¿cuál es el que más me conviene desde el punto de vista monetario si yo mantengo la calidad del producto o del servicio? Pero cuidado, el logro de un desempeño eficaz de los activos va a asegurar el éxito de la gestión de activos. Pero puede no existir una relación cuantitativa directa entre el rendimiento del activo y la definición del valor de la organización como un todo. Y además, la eficacia en la cantidad y calidad alcanzada por producción son objetivos de nivel medio entre la organización, no son objetivos estratégicos. Esto nos dice que el balance costo-riesgo-desempeño es de nivel táctico.
pero va a tener impacto en el nivel estratégico. Como conclusiones, el valor debe ser definido en la alta dirección, ya que es una definición de nivel estratégico, y es un elemento fundamental para orientar la acción en la organización y alinear los objetivos. La alineación de objetivos inicia en el nivel estratégico, se operacionaliza en el nivel táctico y finaliza en acciones de nivel técnico. Si oriento mal los objetivos parciales, los objetivos superiores no se van a lograr. La organización no va a ser eficaz y si se malgastan los recursos y no se maximiza el valor, la organización no va a ser eficiente. En cuanto al balance de costo, riesgo y desempeño, debe ser asegurado a nivel táctico mediante planes de producción, de mantenimiento, logísticos, de seguridad, de recursos humanos, etc. Pero tienen que estar perfectamente articulados a la luz de los objetivos fijados. O sea, no me puedo ir por fuera de los objetivos. El nivel táctico deberá convertir esos planes en programas y, en definitiva, en acciones para cumplirlo fielmente. O sea, podemos concluir que la eficiencia se logra produciendo lo que está estipulado por la organización al menor costo posible por unidad producida y sin perder la calidad. Quedo atento a las preguntas que tengan. A ver, Claudia, ¿tenemos alguna pregunta? No, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta puede encender su micrófono y hacerla directamente, por favor. Ok, licenciado, tenemos una pregunta. Dice, en la gráfica en donde mostró los costos y su punto óptimo, no verifiqué si se puede incluir el riesgo. A ver, veamos. En esta tenemos los costos por penalización por riesgo, los costos por pérdidas de eficiencia y los costos por mantenimiento. Están incluidos. Ya les digo, este sistema, teniendo un software, se puede hacer. Ahora, veo más conveniente trabajar en base a escenarios con gente que conozca el tema y en base a ello plantear el TOTEX de cada escenario y en función del costo determinar cuál es el más conveniente. ¿Era esto? Nos contesta que sí, que es correcto y muchas gracias. De nada. Ahí estoy viendo el chat. No, a ver, usted el TOTEX lo va a tener que evaluar por periodo. Puede plantear un año, ese es lógico, pero si hablamos de gestión de activos, hablamos de gestión de ciclo de vida. Cualquier decisión que yo tome para balancear el costo, riesgo y desempeño, tengo que trabajar en el ciclo de vida. O sea, cuando yo analizo el CAPEX, es el costo de capitalización, el costo de adquisición de todo el sistema. Cuando hablo del OPEX, hablo del costo de operación a lo largo del ciclo de vida. Si yo tengo un ciclo de vida previsto de 10 años, lo tengo que ver dentro de los 10 años, porque a lo mejor una decisión que yo tome con un CAPEX bajo me va a dar un muy alto OPEX y a la vez voy a tener un riesgo alto. O a lo mejor un CAPEX más alto que otro, pero con un OPEX más bajo y con menor nivel de riesgo me va a ser más efectivo a lo largo de todo el ciclo de vida. Para esto hay cuestiones econométricas que se pueden utilizar, ya sea calcular una VAN o calcular un NAVAC, un valor actual neto o un valor actualizado de costos si yo no estoy calculando cuál es el beneficio, el income en dinero que voy teniendo. Si trabajo solamente en base a costos. Si trabajo en base a costos e incomes, voy a tener que trabajar con una VAN. Elizabeth. Si el valor es intangible, ¿cómo se asegura un buen presupuesto para mantenerlo o lograrlo? Ese es un tema fundamental. Y hay algunas cuestiones que se trabajan mucho en proyectos, sobre todo, que es el calcular los intangibles en base a, algunos lo llaman precio sombra, o cuál sería el costo o el impacto de la pérdida de ese intangible.
Es muy difícil calcularlo. Lo que sí le puedo decir que si yo afecto un intangible, el costo, la consecuencia, el costo de la consecuencia, normalmente va a ser infinito. O sea, si yo afecto la marca registrada, como ocurrió, por ejemplo, no hace mucho con problemas de calidad en McDonald's, yo afecto el nombre McDonald's. ¿Cuál es el costo de la pérdida de clientela? ¿Cómo lo mido? Es difícil medirlo, pero sé que los costos van a ser muy altos. Entonces lo que tengo que tratar de evitar es que ese intangible se vea afectado. En la estimación del gasto total para equipo caminero, ¿qué guía puedo emplear para desarrollarla paso a paso? No tengo experiencia y quiero empezar. Mándenme un mail. Me dediqué varios años a este tipo de equipos. Básicamente, lo que tiene que tener en cuenta es cuál es el costo de capital, o sea, plantear la incorporación de esos equipos. No se incorporan todos juntos, se incorporan en el tiempo. A su vez, ver cómo esos equipos van entrando en ese diagrama de tiempo en operación y cuál es el costo de operación por un lado y el costo de mantenimiento del otro. En el costo de operación tenemos que contar el costo del combustible, el costo del aceite que consumo, el costo de peaje si tengo, de traslados, el costo del conductor, del ayudante de conductor si tengo que tenerlo. O sea, es una gran matriz de costos que después se va replicando año a año. Es conveniente hacerlo a moneda constante. Acá en Argentina, desgraciadamente, tenemos una alta inflación, es difícil trabajarlo con inflación, pero trabajarlo a moneda constante. Y cada opción, porque tengo una opción para un determinado tipo de equipos, llamémosle una determinada marca o un conjunto de equipos, un sistema, como lo armo, tengo otra opción y tengo que hacer exactamente lo mismo. Y cuando lo llevo hago la sumatoria del costo de capitalización, el costo de operación a lo largo del tiempo, y si tengo riesgos, los tengo que calcular y también ponerlo a lo largo del tiempo, me va a dar un valor actualizado de costos. Si quiero trabajarlo respecto a los beneficios que me produce cada equipo, voy a tener que sumarlo en otra columna y ya vamos a estar hablando de un valor actual neto. O sea, cuál es la diferencia entre el ingreso y el egreso. Y eso me va a decir cuál opción es la mejor. Es todo un tema. Marcelo Avendaño, ¿cómo influye los costos de overhaul a componentes en los costos de mantenimiento de los equipos al ser estos cíclicos? Bueno, esto se charló el miércoles pasado, una charla muy interesante con John Woodhouse, con Gerardo, que la usa, y con José Durán. Hay que ver cómo se organizó desde un principio. Si yo le hago un overhaul y lo contabilicé en el periodo anterior, ese overhaul va a pertenecer a ese periodo. Si yo no lo contabilicé y decidí hacer un overhaul en lugar de reparar, el costo de ese overhaul va a ser como el costo de adquisición del ciclo siguiente. ¿Me explico? O sea, si yo parto diciendo que a tantos años le voy a hacer un overhaul y lo cuento dentro del costo del primer ciclo, está perfecto. Si yo no tomo una decisión y decido, en lugar de reemplazar, hacer un overhaul, es una posibilidad, me ha tocado hacerlo, tengo que contabilizarlo dentro del ciclo siguiente, como si hubiese comprado otro equipo. No sé si me queda claro. Le queda claro, perdón. ¿Alguna otra duda? Sí, buen día. Sí. ¿Qué tal? Muy interesante la explicación. Es la aplicación práctica de muchas teorías y conceptos que he visto sobre gestión de activos. Es muy interesante.
Respecto al OEE, yo trabajé en una embotelladora y se aplicaba exactamente como usted lo dijo, minuto a minuto. Pero en una planta de gas y en una hidroeléctrica ya se me hizo más difícil. Encontré un método de hacerlo por el MTTF y el MTTR, pero no de la manera en que usted lo describió. No sé si tiene alguna recomendación o un caso. Muchas gracias. Al respecto, si usted trabajó en una embotelladora, sabe perfectamente de los problemas que tiene cuando se le cae, por ejemplo, una botella en la cinta. Y muchas veces la caída de botella y el operador que está mirando por cualquier lado hace que se empiecen a acumular en esos receptáculos que tienen al costado donde se empiezan a acumular las botellas. Hasta que llega un momento que por una caída de una botella que se enganchó, se para la línea. ¿Es mantenimiento o es operación? Si el OEE se está midiendo globalmente y no minuto a minuto, como usted bien lo dice, ¿a quién le van a echar la culpa? A mantenimiento. Y bueno, todos los que hemos sido jefes de mantenimiento tenemos la espalda curtida de los latigazos que nos comemos y muchas veces por cuestiones que no son nuestras. Porque si un operador se equivocaba y ponía un se han medido minuto a minuto, yo no digo que sea fácil, digo encontrar la forma de medirlo minuto a minuto y donde están las responsabilidades para ver quién fue el que, no para echar culpas, para corregir, porque este sistema se basa en una ciclicidad de mejora. Si yo no tengo mejora continua, el sistema no va a funcionar, pero para saber dónde tengo que mejorar, tengo que saber dónde tengo el problema. Y si no mido, no puedo saber dónde está el problema. ¿Alguna otra pregunta? Claudia. No, sería todo, ya podemos concluir. Bueno, pues estamos en tiempo ya, me parece. Así es. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Tienen en la parte inferior mi mail y mi teléfono, y cualquier duda pueden consultarme. Muchas gracias a Copimán y AMGA por permitirme estar con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan buen resto de jornada.